Bueno, buenos días. Estamos trabajando en la unidad, en este capítulo 2 de Anatomía 2 para ciegos de paz. Estamos trabajando con sistema respiratorio, ¿sí? Y por eso vamos a ver hoy algunas de las principales funciones de dicho sistema, ¿sí? Y la importancia que tiene en la actividad física, que después de todo es la única importancia relativa, o por lo menos la importancia más significativa, ¿sí? Para nosotros, los profes de educación física. Lo primero que les quiero comentar que voy a utilizar una aplicación que no es un PowerPoint en sí misma, sino que, bueno, es una aplicación aparte, por lo tanto no va a haber un PowerPoint como en otras clases, sí, lo que podemos hacer es después armar uno aparte, ¿sí? Bien, lo primero que tenemos que entender del sistema respiratorio es que, bueno, como su nombre lo indica, su principal función es la de permitirnos respirar. Entonces, a partir de acá no hay mucha más profundidad, pero sí vamos a decir que, mientras tomo un matecito, que la respiración es un mecanismo complejo donde hay una parte mecánica y una parte fisiológica metabólica, ¿sí? La parte mecánica está dada por los músculos principales del sistema respiratorio, que después vamos a ver, pero en principio ya decimos que son los músculos del diafragma y los intercostales, tanto internos y externos. Pero después vamos a ver que hay una parte más química, más microscópica, que si ustedes se acuerdan, por lo que veníamos viendo en las clases, la única que tuvimos, yo hablé de que la principal estructura celular del cuerpo que iba a utilizar oxígeno para generar energía iba a ser la mitocondria, ¿sí? Entonces, fíjense que en realidad esto que hago yo va a llegar a niveles muy pequeños de cada célula de todo el cuerpo, ¿sí? ¿Y quién se va a encargar de llevar ese oxígeno a cada célula de todo el cuerpo? Bueno, nosotros ya vimos que va a ser el sistema circulatorio por medio de la sangre. Dentro de la sangre, principalmente los glóbulos rojos son los que van a llevar ese oxígeno y se va a encargar de llevarlo hasta el mínima célula de todo el organismo. Miren, vamos a verlo ahora en un videíto, ¿sí? Esto por ahí es del video, espero que se vea bien. Yo ya utilicé esta dinámica y sé que se va a ver por ahí no con la mejor calidad, pero para que se entienda. Por eso les decía de que no es un power y que, bueno, vamos a repasar. Pero fíjense que ya en el dibujo que tenemos, en la imagen que tenemos, rompemos un poco el esquema tradicional de el corazón acá y los pulmones acá. ¿Sí? Fíjense que es todo más en realidad complejo, que hay un montón de vasos sanguíneos, arterias, venas y capilares que van a atravesar todo ese entramado de pulmones y corazón. Después veremos con detalle cada órgano, que en este caso van a ser los pulmones y todo el tracto de conducción de oxígeno. Pero miren la cercanía que hay, por eso la circulación menor, que va a estar dada justamente, bueno, si siguen el mouse, va a estar dada justamente en el mediastino, en la parte más central del cuerpo, y una circulación mayor o periférica que va a estar dada justamente en la periferia, en los alrededores. Así que veamos rápidamente el videito, ¿sí? Como para ir entrando un poco en tema. Yo calculo, el volumen está abajo, lo voy a bajar un poquitito más, para que no solape, porque aparte está en inglés, ¿sí? Por ahí van a tener que estar leyendo un poquito lo que dice, pero lo interesante es ver el recurso de la imagen, ¿sí? Vamos a ver si dice. During inhalation, air containing oxygen passes through the nose and mouth to the lungs. During exhalation, air containing carbon dioxide and other waste passes out the same path. This process of moving air in and out of the lungs is called pulmonary ventilation. In the lungs, oxygen travels from tiny air sacs called alveoli into the bloodstream. At the same time, carbon dioxide travels from the bloodstream into the alveoli for elimination. This process of gas exchange between the lungs and the blood is called external respiration. Internal respiration exchanges gases between the blood and the body's cells. Bien, fíjense que después obviamente lo bueno de que el video que he grabado es que ustedes pueden revolver, retroceder y
y rebobinar justamente los puntos que más inquietud les hayan quedado. Pero lo interesante es que nosotros introducimos oxígeno por dos vías, una vía aérea, una vía bucal, es decir, la boca, y una vía nasal. Lo más importante es introducirlo por la vía nasal, ¿sí? Por la nariz. Tienen ciertos elementos que quizás muchos ya saben, que es que la nariz lo que hace es filtrar partículas extrañas, que lo que hace es perdón, calentar ese aire para que baje con mayor facilidad, digámoslo. El aire caliente al estar húmedo tiene otra fuerza, otra presión, por la que entra de manera más directa, si se quiere el término. Y al entrarlo por la boca, todo eso no se produce. Obviamente que no es que se van a morir si respiran por la boca en un resfriado, pero sí, obviamente que lo recomendable es respirar por la nariz. ¿Qué sucede? Durante la actividad física, que es quizás nuestro punto más interesante para analizar, nosotros necesitamos respirar y meter más oxígeno cuando estamos agitados. Piensen siempre que si el corazón es el que se va a encargar de mandar mucha sangre, y con la sangre decimos que envía oxígeno a todo el cuerpo, cuando el cuerpo está trabajando y está a una intensidad muy elevada, necesita más oxígeno. Y si necesita más oxígeno, ¿quién se lo va a enviar? Bueno, obviamente el corazón. Y este corazón que le va a enviar oxígeno necesita cada vez más aire. ¿Y nosotros por dónde entramos más aire? ¿Por la nariz o por la boca? Por la boca, que es una cavidad más grande. Yo sé que ustedes dirán, bueno, pero conozco a mi prima que es narigón y tiene más cosas. No, no. Así todo, necesitamos entrar más aire siempre por la boca porque tenemos la cavidad bucal más abierta, más ancha y puede entrar más aire. El problema, ¿cuál es? Bueno, que obviamente se interrumpe ese proceso que decíamos de necesidad de que entre por la nariz, ya lo retomaremos, pero fíjense la importancia y cómo cambia ese dinamismo del ejercicio. Necesito más aire y de ahí que, bueno, arranca la agitación y de ahí que ustedes verán que cuando están haciendo una actividad muy intensa no pueden hablar porque vamos a ver que parte del sistema respiratorio tiene una de sus funciones como anexas, es la de poder hablar, la de la fonación. De hecho, ahora vamos a ver algunos de esos elementos. Bien, sigamos, una vez dicho el videito, veamos los principales elementos que van a constituir al sistema respiratorio. Bien, acá tenemos una mujer, fíjense, hemos dejado solamente el tracto respiratorio superior. Cuando hablamos de sistema respiratorio superior, vamos a hablar principalmente de algunos elementos como son de la cavidad nasal a la laringe, ¿sí? Que es decir, hasta acá, hasta donde está el cuello, cavidad nasal hasta la laringe, hablamos de sistema respiratorio superior, y el sistema respiratorio inferior de la tráquea hacia abajo. Esta definición, esta clasificación, no se preocupen porque no es, única. Hay algunos anatomistas que suelen posicionarlo un poquito más arriba, otros la posicionan más abajo. Sí entender que a nivel superior, es decir, hasta el cuello, hasta la laringe, suceden ciertas cosas que no se continúan sucediendo de ahí en adelante. La tráquea tiene otras características anatómicas y otras presencias que vamos a ir trabajando a lo largo de este video, pero sí saber eso. Bien, dentro de las funciones que tiene el sistema respiratorio, me hice un punteo para no olvidarme de ellas, ¿sí? Pero tenemos que su principal función es la del intercambio gaseoso. Cuando hablamos de gases, hablamos de oxígeno. Cuando hablamos de gases, hablamos de oxígeno y dióxido de carbono. ¿Cómo se da ese intercambio? Muy fácil. Ingresa oxígeno, sale dióxido de carbono. Hagan la prueba ustedes, quizás media melosa, media cariñosa, de con su pareja tratar de respirar lo que devuelve. Yo sé que ustedes dirán, profe, está loco, me está pidiendo que devuelva el aliento. No, pero en este experimento casero, esperemos que no haya comido nada muy fuerte, pero van a ver que no pueden respirar el oxígeno de otra persona. Entonces ahí empieza a ver todo esto de respiro tu oxígeno. Bueno, no, porque lo que yo inspiro es un aire con mucho oxígeno que necesita mi cuerpo. Cuando yo expelo, cuando yo devuelvo, cuando yo expiro, ese aire que yo devuelvo, que es un gas, no es el mismo que entró. Está cargado con dióxido de carbono, y el dióxido de carbono claramente que es nocivo. Nosotros no podemos inspirar ese dióxido de carbono. Bien, sigo con otros de los puntos importantes. Esto que ya lo dijimos,
el sistema respiratorio nos va a permitir hablar, nos va a permitir fonar, nos va a permitir también mantener tonos de voz, ¿sí? Y demás. Además de eso, permite el sentido del olfato, ¿sí? El sistema respiratorio permite que nosotros podamos olfatear, distinguir olores, distinguir sabores también. Eso es algo como medio, te dirán, pero eso no es del sistema digestivo, sí, pero como el sistema respiratorio o dentro del sistema respiratorio está inmerso el sistema, la cavidad nasal y todo lo que ello implica, bueno, veremos quizás cuando veamos sistema nervioso, la importancia de el sentido del olfato, tanto para distinguir gusto como para distinguir situaciones, que no es un dato menor, ¿sí? Bien, cuando nosotros eliminamos dióxido de carbono, cuando esto es más tema quizás de fisiología, los que estén cursando fisiología quizás tienen una herramienta más para entenderlo, los que no, anótenlo porque es importante, igual en el apunte está, cuando nosotros soltamos dióxido de carbono, lo que se produce además es disminución de la acidez del organismo. ¿Por qué? El dióxido de carbono, lo voy a anotar acá, ustedes lo van a ver. Nosotros entramos, entonces, fíjense, ahí está, nosotros entramos oxígeno, que se escribe así, O2, y cuando sacamos dióxido, que se escribe así, perdón porque estoy con el mouse, eso es una O, dióxido de carbono, ¿sí? Es lo mismo pero con una C. Ese carbono cuando se junta con el oxígeno, forma dióxido de carbono. ¿Cuál es el problema? Si yo en el organismo tengo muy alto muy alto el dióxido de carbono, yo en el organismo tengo muy alto el dióxido de carbono, digamos que eso es nocivo, digamos que eso, sin temor a equivocarnos, es insalubre, que la acumulación de ese dióxido de carbono dentro, más allá de la actividad física, del rendimiento, que es por ahí más la vuelta de rosca en la fisiología del deporte, es nocivo para la salud, me puedo envenenar, ¿sí? Lo que les tiene que quedar claro es que el oxígeno y el dióxido de carbono son gases que el organismo utiliza para sus funciones, pero no se puede acumular bajo ningún punto de vista ninguno de los dos. Porque también si yo tengo mucho oxígeno en el cuerpo, eso hace mal, ¿sí? De ahí que a los que nos gusta la anatomía o la fisiología, nos quedamos maravillados a veces cuando nosotros no vamos a ver puntualmente números, pero cuando vemos que quizás en la atmósfera tenemos el 20,9 o 21% de oxígeno, y que si fuese más, moriríamos envenenados por oxígeno. Se puede morir envenenado por oxígeno, porque a gran cantidad de oxígeno pasan otras cosas en la célula. Como también si bajara ese oxígeno no podríamos vivir. Entonces, de ahí lo interesante, lo brillante de los que, como les decía, nos fabulamos de esto. Entonces, el dióxido de carbono es necesario que salga porque mantiene un equilibrio interno metabólico para el funcionamiento del organismo, ¿sí? Esa es una de las principales funciones. Además, acá este es un detalle más importante, los pulmones generan una suerte de transmisor, que no es es una hormona, sí, pero no es un neurotransmisor propiamente dicho, que es la angiotensina, la cual va a regular la presión arterial. ¿Se acuerdan cuando vimos sistema circulatorio? La importancia del sistema, la importancia dentro del sistema circulatorio de la presión. La presión, tanto sistólica o diastólica, o la presión que pasa por nuestro cuerpo, está regulado por algunos mensajeros químicos, como es la angiotensina. Cuando esto por ahí es más de fisio, como les dije, fisio-anato se chocan, pero cuando veamos sistema renal, vamos a entender la importancia de esto, ¿sí? Los riñones son un termómetro de la presión. Entonces, cuando hay mucha presión, los riñones sintetizan cierta hormona para que esa presión baje. Pero además de los riñones, los pulmones también ayudan en esa regulación, ¿sí? Así que es importante también tenerlo. Además, en el proceso de respiración, la caja torácica se expande o se achica, y en esa dinámica de expansión o de achicamiento, si se quiere, también trabaja el sistema respiratorio y los músculos principales. Y por último, y no menos importante, hay una maniobra que es la maniobra de Valsalva, en honor a
a su descubridor, un médico italiano, que es cuando vamos al baño, no se rían, que es la de hacer fuerza con el sistema respiratorio para la micción, es decir, para soltar todos los desperdicios de una ingesta de comida. Entonces, cuando yo voy al baño, ustedes hacen fuerza por ahí porque les cuesta y hacen esa fuerza que hacen, esa maniobra genera fuerzas de presión. Y esa fuerza de presión está dada por el sistema respiratorio. Otro dato importante es que dentro de la actividad física, cuando nosotros hacemos actividades que requieren de concentración de la presión del sistema respiratorio y de lo que es sobre todo el tórax, también lo usamos a la fuerza intraabdominal, ¿sí? Bien, sigamos, no quiero detenerme mucho con esto, pero sí era importante que lo sepan para, bueno, entender la dinámica propia de la actividad, ¿sí? Bien. Veamos las cavidades. Tenemos una cavidad nasal, que va a estar dada, como les dije, por las narinas, ¿sí? Tiene una característica que es la de filtrar el aire, los pelitos de la nariz tienen una función, que es la de detener las partículas de oxígeno que hacen mal, ¿sí? Perdón, las partículas de polvo que vienen con el oxígeno, el aire no es puro 100%, menos a niveles de ciudad, ese aire está contaminado y las fosas nasales, los pelitos de las fosas nasales tienen una función, que es detener todo ese polvillo que entra. Además también la mucosa, el moquito que nos queda dentro de la nariz, tiene función de retenerlo junto con el pelo. ¿Qué quiere decir? ¿Que no se tienen que cortar los pelos de la nariz y la mucosa? No, todo en exceso como siempre hace mal, pero sí sepan que esa es la función tanto de los pelitos de la nariz como del moquito que hay en la nariz, en las cavidades nasales, una función protectora, ¿sí? La cavidad oral o faringe, bueno, esta cavidad oral, como les dije, se comparte. Pero fíjense, hay un chiste muy recurrente por ahí, en algunos memes o en algunos dibujos, que es qué pasa cuando yo me río mucho, estoy tomando algo, me río mucho y devuelvo el líquido por la nariz. Ese ejemplo por ahí es un ejemplo muy desafortunado si están comiendo ahora o si están tomando algo, pero ¿por qué sucede eso? Porque justamente tanto el tracto digestivo, es decir, la boca, comparte con la nariz acá, en la cavidad oral y en la faringe, comparten lugar, ¿ven? Hay un lugar de mutua comunicación. Cuando yo estoy comiendo y me río, como yo me río, el reírme, esa fonación, es decir, ese ruido que yo hago al reírme, cierra el tracto de la deglución. Y como vamos a ver que después el sistema respiratorio y el sistema digestivo comparten un mismo canal, que es que es la faringe, pero llega un momento en donde se bifurca. El oxígeno va para un lado y la comida va para el otro. En esa diferencia hay una pequeña capa de tejidos que lo que hace es justamente separar. Y dice, bueno, vos venís para acá y vos venís por acá. Ese canal que sirve así como, digamos, de riel que va cambiando y que cuando viene aire manda el aire por acá y cuando viene la comida manda la comida por ahí, se llama epiglotis. Es un pequeño cartílago que lo que hace es justamente correr y funcionar como barrera para que lo que comamos no se meta en el tracto respiratorio, en la tráquea. Después lo vamos a ver con más detalle. Pero lo interesante acá es que cuando yo me río y estoy comiendo, y tengo que devolver, como no lo puedo devolver por la boca, o puedo, pero lo que hago es cerrar porque estoy tragando, o sea, hay mucho contenido acá, no lo puedo devolver, ¿por dónde se va a escapar? Por la nariz. De ahí viene la diferencia. Entonces, pregunta de examen, ¿por qué cuando nos reímos y estamos tomando líquido o comiendo, se devuelve por la nariz? Bien, porque la boca está llena, está tapada, y porque la epiglotis, que es la encargada de permitir el paso de comida y líquido hacia el esófago, lo que hace es cerrarse y no puede volver a ningún lado de la comida, entonces tiene que volver adelante. Como la boca está llena, vuelve por la nariz. No creo que les tome eso en el examen, pero sí sépanlo que viene por ese lado, ¿sí? Bien, la laringe, que es una pequeña cavidad importante acá. La laringe tiene cartílagos, ¿sí? La tráquea también tiene cartílagos. Importante de diferenciar que la tráquea tiene más cartílagos que la laringe, pero la laringe tiene más gruesos y distribuidos todos en un pequeño espacio, que no son más de
7 u 8 centímetros, y la tráquea tiene 20 centímetros, donde tiene distribuido entre 15 o 20 cartílagos, todos en forma de letra C. Ahora lo vamos a ver con más detalle. Pero fíjense, la laringe está por encima, entonces tenemos cavidad nasal, faringe, laringe, ¿sí? Tráquea, que es la siguiente que viene acá, que es un tubito más largo, traqueotomía. Muchas veces en las películas van a verlo, o digo películas, aunque también si tuvieron la desgracia de quizás ver a alguna persona en algún hospital, digo desgracia porque por ahí no es lindo, personas que están entubadas desde acá. Bueno, por acá si ustedes se tocan, van a ver qué pasa la tráquea, que hay justo acá arriba del esternón, un huequito, que es por donde pasa la tráquea, y si ustedes tocan van a sentir incomodidad, porque ese aire pasa, ese tubito de tejido es muy sensible, entonces si ustedes tocan van a sentir incomodidad, y van a ver que no pueden hablar. Pero bueno, todas las traqueotomías lo que son es aperturas, incisiones en ese conducto para permitir el paso de aire porque algo sucedió a nivel de fosas nasales o cavidad oral que impide el pasaje de aire, ¿sí? Y vamos por último a los pulmones, ¿sí? Que como ven son dos. Hay ciertas diferencias anatómicas entre el pulmón izquierdo y el pulmón derecho, las menciono rápidamente y cierro acá este primer videito y vamos a volver con otro más en detalle para ver cada sistema puntual. Lo primero que vamos a decir es que el pulmón derecho es más cortito que el izquierdo, pero al ser más corto tiene más divisiones, tiene 3 divisiones, que después vamos a ver bien cuál es. El pulmón izquierdo es más alargado, pero más finito, ¿sí? Es más largo, pero más estrecho. Eso es porque comparte una disposición con el corazón, ¿sí? Y el corazón, como saben ustedes, tiene el ventrículo izquierdo más desarrollado y se hipertrofia más de ese lado. Al hipertrofiarse se aumenta su tamaño, entonces como manda más sangre del lado izquierdo, lo que sucede es que se queda impreso dentro del pulmón. Bien, hasta acá generalidades del sistema respiratorio. Ya iremos con más detalle en el siguiente videito. No sé cuánto van a ser, pero por lo que veo venimos en una suerte de al menos varios minutos de reunión. Yo finalizo acá, la idea no es darles 1 hora y media de audio seguido, sino pequeños videos explicando generalidades. Seguramente en el próximo iré con algún detalle. Así que nada más, esto es todo y sigan con el siguiente video.